¿Qué tal, estimados? Espero que estén bien. Damos introducción y la bienvenida a lo que es el podcast de la película Hambre de Poder o The Founder. Esta película, pues, como nosotros ya conocemos a Michael Keaton, también lo hemos denominado como el padre de la administración moderna, por así decirlo, basado en películas. Damos la bienvenida a los panelistas. En este caso nos acompaña Carlos, Miguel y Rodrigo, y mi persona, Álvaro Linares. Sí, la verdad estamos hablando ahorita de la película del fundador, que más que todo son como la de McDonald's, la historia de McDonald's, de cómo empezó, de cómo se ha ido, cómo evolucionó de lo que era en su momento a lo que es actualmente una gran empresa multinacional, cómo eso fue su primera fase durante la creación de que vimos los como altos y bajos que hubieron durante ese momento. Y nos hemos enfocado bastante más que todo, o sea, lo hemos orientado a esta parte de la temática de proyectos, que lo hemos enfocado en base a distintas metodologías como la Lean, la Speed, la de cascada, hemos visto cuáles son los stakeholders y todo lo demás, que vamos a ir hablando un poco de esto más adelante, ¿verdad? Y un poco más de la historia. Sí, también me pareció bastante interesante cómo fue tan revolucionario el concepto que inventaron los dos hermanos de McDonald's. O sea, prácticamente ellos crearon el concepto de comida rápida y cambiaron todo el modelo. Es decir, las personas llegaban, podemos ver en la película que las personas llegaban al restaurante y se les acercaban las meseras y era un modelo totalmente diferente. Se rediseñaron todo en el sentido de que tuvieron que adaptar cómo servían, optimizaron todos los procesos, la cuestión de la cocina, cómo se movían para disminuir retrasos, para disminuir desechos, etcétera. Sí, creo que parte de lo que pudimos ver en la película, uno de los factores más importantes, como bien lo mencionabas, más que todo es cómo ellos revolucionaron toda la industria, más que todo de los restaurantes de comida rápida, y cómo evolucionaron, incrementaron más que todo a una rapidez increíble, pues, ya que al implementar este nuevo modelo y ser diferentes a lo que usualmente en esa época habían, pues lo hacía el diferenciador como tal. Y ante cualquier competencia que se les pudiera poner en ese momento, pues obviamente iban a estar de menos, pues iban a pasar de vistos, y eso más que todo, ¿verdad? Sí, claro, la verdad es que concuerdo con todos ustedes. La parte de la innovación en un negocio siempre va a ser crucial para poder diferenciarse, y lo que ellos hicieron en su momento, pues, de crear lo que fue la metodología de la comida rápida, quitar a las meseras, que las personas bajen, vean el menú, pidan, paguen, se lo lleven, ya sea que lo puedan comer en el parque, en su vehículo, sin necesidad de cubiertos, de tantas cosas, pues también, y les ayudó, pues, a McDonald's a reducir varios costos en ese sentido. Asimismo también, pues, esta parte del podcast la vamos a ir haciendo por segmentos, ¿verdad? Y a los cuales, pues, vamos a ir respondiendo ciertas preguntas. Así que, empezando ya de ese lado, vamos ahora con el segmento de lo que es la optimización y los procesos. Si ustedes se recuerdan, así como lo vimos en la película, los hermanos McDonald's, ¿cómo creen ustedes que ellos aplicaron los conceptos de Lean? O sea, más que todo para poder eliminar aquellos desperdicios, ¿verdad? Como bien lo dijo Miguel, fue en parte de la cancha de tenis, en donde ellos pudieron, pues, verificar todos los procesos y reubicarse, ¿verdad? Entonces, asimismo, pues, ¿cómo creen ustedes que ellos aplicaron esta metodología para lo que fue su negocio? Y si en dado caso alguno, pues, tiene, digamos, o identificó algún cuello de botella en esta situación. Más que todo fue en la parte cuando fueron a la cancha, ahí se vio que hicieron varias fases, hicieron varias pruebas para ver, primero lo evaluaron como lo tenían, que fue como la primera fase de decir,
aquí hay puntos de mejora, podemos mover esta zona, digamos, lo de empaque, ya cuando lo envuelven, lo de los que ponen los pepinillos, el aderezo, la carne, la cocina, como lo ordenaban de cierta manera para que no chocara y fuera más fluido el armar la hamburguesa como tal. Y le hicieron los cambios, a la segunda ya no le salió tanto, o sea, sí le salió, pero hubieron ciertos puntos de mejora aún, y que hicieron la tercera opción, que ya fue como la final, que ya vieron como que esa podía funcionar, hacía fluidez eficientemente, sin tantos errores, o pues que no generaba desperdicios, que lo vemos desperdicios a nivel de tiempo y a nivel de movimiento de los colaboradores, para no hacer tantas vueltas, no hacer tanto, es el mismo proceso dos veces, ¿no? Mantener como un flujo. Ajá, es un flujo constante. Sí. Y eso más que todo en cocina en general o en proyectos así, es bastante necesario tener un flujo constante en cocina por lo mismo de los tiempos, más en la idea que tenían, que era de comida rápida, tenían un estándar ya de que eran como 30 segundos a la mesa de un solo que lo daban, o sea, necesitaban agilizar esa parte para tener para que siga fluyendo el proceso de mejor manera, ¿verdad? Sí, de hecho en la película podemos observar, incluso en el inicio, cuando los hermanos están tomando el tiempo de lo que se tarda cada proceso. Es decir, desde el momento en que se pide la orden, de que se toma la orden, cómo se va moviendo, cuánto tiempo se tardan en realizar la carne, poner las salsas, las papas fritas, etcétera, para llevar como un estándar, ¿verdad? O sea, registrar los tiempos y ver en qué se podía mejorar. En la metodología Lean prácticamente habla sobre el movimiento innecesario y los tiempos de espera, o sea, para que en el flujo no chocaran los trabajadores entre sí, hubieran retrasos, tomar el tiempo, medirlo y ver en qué se podía mejorar. Así como lo decía Rodrigo, ¿verdad? Cuando estaban en la cancha, iban haciendo prueba y error prácticamente, o sea, veían en dónde se podía poner la estación de carne y el área de despacho de pedidos, que es ahí donde estaba el cuello de botella, ahí es donde se retrasaban bastante, y eso fue lo que les terminó de agilizar para que a la hora de que un cliente llegara a hacer una orden, lo sirviera en menos de un minuto. Sí, también pudimos ver de que en la parte de cómo los hermanos lo aplicaron, pues básicamente hubo una etapa de la película donde se pudo observar que ya en sí los procesos ya estaban establecidos por ellos, y uno de los cuellos de botella era de que muchas veces cuando ellos lo hacían a prueba de error en la cancha de tenis, como lo mencionaba Miguel, muchos de ellos chocaban entre sí. También las zonas al principio no estaban bien ubicadas, por ejemplo, había unos ingredientes en una parte, otros en otra parte, el lado de embolsados estaba a la par de los ingredientes, donde normalmente solo se tenía que dar la vuelta y pues tirar lo que era la hamburguesa, ¿verdad? Entonces, en cuanto a este proceso, pues ellos lograron realizarlo de una manera en la cual esos cuellos de botella pues no fueran un factor como tal que a la hora de establecer el negocio perjudicaran lo que sería los tiempos de entrega, como otras cosas, ¿verdad? Sí, principalmente concuerdo, ¿verdad? La parte de poder reducir tiempos de entrega, el despacho para el producto, también el área incluso pues de la preparación. Creo que uno de los hermanos de McDonald's, Dick creo que fue el que lo dijo, les llevó 6 horas en el poder determinar y poder hacer todo este tipo de procesos para poder llegar a esa solución, pues, o sea, eliminar esa parte del cuello de botella de la entrega y el despacho para que el servicio pues se mantenga tanto en ese flujo y así poder eliminar los procesos que no son necesarios, ¿verdad? Y que los colaboradores pues no chocaran entre sí. Concuerdo con ustedes en ese sentido. Sí. Asimismo pues también pasamos a la parte de lo que es el conflicto metodológico. Los hermanos McDonald's utilizaban un enfoque tradicional para esa época, a pesar de que habían innovado, pero era más que todo caracterizado por el control y el rechazo al cambio. Lo vimos todo, ¿verdad? En la parte en la película,
Mientras que, ¿qué es lo que hacía Ray Kroc? O sea, él operaba pues con una mentalidad distinta, era más ágil, era más avispado, era más aventado. Entonces, basada en esa interacción, en esa intención y en la asunción de riesgo, porque Ray aún así asumía bastante el riesgo, ¿cómo creen ustedes que afectó este choque metodológico al proyecto de la expansión de las franquicias de McDonald's? Bastante en sí, porque si también nos retomamos un poco la parte anterior, de que veíamos de que ellos solo se centraban en un solo lugar, o sea, ellos estaban bien a nivel tradicional, los hermanos, o sea, solo se centraban en el propio local que ya tenían. Ya habían probado la expansión, no le había funcionado por lo mismo de que otras franquicias metían otros productos que a los hermanos no les convenía o no querían que se hiciera de esa forma, porque era su imagen y querían mantenerla de una forma, y tuvieron que cerrarla. Y también hablando de en base a los proyectos, esa parte de que como ellos lo querían tan estricto, o sea, sí les hizo bien, pero solo en su lugar, porque no lo tenían estandarizado, no lo tenían detallado al estilo web, que detallado punto por punto, que decía, fase 1 se hacía, estación 1 se hace la carne, en la estación 2 se hace las papas, o sea, y no iban desglosando cada actividad que iban a hacer para que se realizara ese proceso. Y como no lo tenían estandarizado en papel, le dificultó ese momento la expansión. Por eso, si lo vemos con Ray, él intentó, no lo hizo en papel, pero sí se logró alargar o agilizar e implementar esa misma metodología en otras franquicias y logró hacer la expansión pero aunque tuvo ciertos errores, problemas más que todo, en que igual otros franquiciados pusieron el pollo, los biscuits y cosas así, que a él se le enojó y pues volvió a buscar otro segmento para que fueran los franquiciados, ¿verdad? Porque se alejaba de lo que era la parte de la franquicia de McDonald's. Sí, otra de las cosas que también siento que afectó dentro de eso era la gobernanza que los hermanos tenían como tal. Acuérdense que para ellos el alcance del proyecto que se había realizado, pues básicamente lo tenían congelado, y esto es porque ellos al tener franquicias o al tener diferentes empresas, no empresas, sino, bueno sí, empresas sobre McDonald's, para ellos una de las amenazas era el producto final que se iba a entregar. Entonces, al ser esto una amenaza que ellos como tal no podían controlar, porque no podían estar dentro de las franquicias que cada uno de ellos pudiera estar, que en ese momento creo que eran alrededor de 5, si no mal recuerdo. Entonces eso era un factor bastante que les perjudicaba para poderse ir a otros sectores del país en el cual la empresa pudiera ser expandirse. Sí, pudiera expandirse, por así decirlo. Sí, a mí me parece también bastante interesante el choque de ideas que tienen cada uno, porque en los hermanos, ¿qué podemos ver? Una estructura muy rígida. Es decir, ellos lo que se enfocaban era en que tenían que tener el control total de cada proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sos tan rígido en ese sentido? Es muy difícil la expansión, porque eso a ellos lo que les provocaba era de que no podían delegar o no podían encontrar la manera para que expandir la franquicia pues de la manera en que ellos lo operaban. En cambio, Ray Kroc operaba bajo una metodología ágil. O sea, él veía cambios que podía implementar, que podían mejorar, y lo aplicaba. Un ejemplo de eso lo vimos con el tema de los batidos, que sustituyó el tema de la leche y lo aplicó el tema de la leche en polvo, de los batidos en polvo, para reducir los costos de electricidad del área de congelación. Sí, eso la verdad es que es muy importante, porque los hermanos prácticamente, yo lo puedo ver desde el punto de vista en que ellos operaban bajo el método de cascada, o sea, un paso tras otro y así, ¿verdad? Mientras que Ray era como que él se sentía como que tenía la responsabilidad, por así decirlo, de hacerlo de una manera más ágil, o sea, no solamente de casarse con un proceso y seguir eso en todo, sino que a la vez él, con la idea de la expansión, también pudo valga la redundancia, expandirle esa idea a otras personas para que fueran asociados y así poder abrir más franquicias, ¿verdad? Sí, igual creo que también en el contrato pudimos ver
cuando se asociaron con Ray Kroc, y que siempre había como cierta rigidez en la toma de decisiones. Es decir, no se podían tomar decisiones unilaterales, sino hay que... Todo tiene que estar en papel. Todo tiene que estar en papel. Tenían que aprobarse por los hermanos también. Tenían que tener la aprobación de todos los socios prácticamente. Y eso lo atrasaba. Eso lo atrasaba. Pero en parte sí podemos ver de que los hermanos como tal tenían una amenaza clara, y lo podemos ver porque cuando Ray Kroc estuvo con los amigos en Gol, y ellos optaron por tener una franquicia, vimos que el producto como tal sí disminuyó, sí no era el producto de calidad que se venía teniendo, y fue obviamente a la hora que los hermanos representan como tal la figura en sí de la empresa, no querían de que esa figura se viera afectada por ese tipo de mal producto. Entonces, como tal, siento yo de que en parte pues tenían un punto válido en cuanto a ese tipo de no poder tener el control sobre esas cosas. Era su imagen. Sí, y también creo que podría agregar, si lo vemos desde la matriz de los stakeholders, los hermanos, cuando estaban asociados con Ray Kroc, en ese momento estaban en el cuadrante de alto poder y de alto interés. Que eso que es lo que hacía que Ray Kroc no pudiera tomar decisiones, o sea, se estancaba prácticamente el modelo de negocio para poder decisiones rápidas. No solo eso, también cuando mencionaron la franquicia de la Coca-Cola para las bebidas, y que mencionaba que los hermanos que no querían a promocionar a otras compañías que no fuera básicamente productos que ellos dieron. Sí, también vamos a la parte que dice Miguel, pues lo de la matriz de los stakeholders. O sea, él prácticamente pues tenía las manos atadas y siempre tenía que estar pidiendo, mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, me das permiso y todo eso, ¿verdad? Ahora bien, pasando a lo que es la parte de lo que es la transferencia laboral y viéndolo también desde el punto de vista de nuestro proyecto del e-commerce, identifiquemos si lo hemos hecho en un proceso ineficiente en el flujo operativo de nuestro proyecto, ¿verdad? Que en este caso pues para nosotros es Autotero, ¿verdad? Que es básicamente pues la realización de una página para poder crear un usuario del vehículo y que las personas puedan asignarle mantenimientos, compra de productos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen que y de esta forma pues nosotros podemos identificar esos o ese proceso ineficiente pues mejorarlo? Sí, creo que el principal cuello de botella que nosotros tenemos en nuestro proyecto es el tiempo de recepción del vehículo en la pista cuando el cliente llega con una reserva digital. Es decir, cuando el cliente hace una reserva de una cita, digamos por ejemplo que la reserva a las 8 de la mañana, en el momento que llega siempre hay como una espera que tiene que realizar para ser atendido. Ese es como el principal cuello de botella que nosotros podemos identificar. Sí, mayormente los tiempos de espera en este caso. Y como lo podemos mejorar, más que todo sería la atención quizás, pero eso ya sería más que todo ya con el operario, ya dentro del lugar, no de la página, sino que más que todo ya en el operario y decirle, el cliente va a llegar a tal hora, necesitamos que ya esté listo, como por ejemplo el espacio, en la zona, la estación que ya esté libre para que solo llegue el cliente, se estacione solo ahí y empezar el trabajo sin tanta espera. Eso podría ser una manera como podríamos mejorarlo, o sea, avisando o estableciendo, bueno, ya en la propia página tendría que establecerse qué cliente va a llegar a qué hora. Ese es el panel administrativo que tendría la empresa. Ahora también, si hay una cita agendada o una reserva, por así decirlo, de parte de nuestros clientes, sabemos de que hay horas establecidas para cada una de las reservas, entonces siempre cae el caso en el cual un cliente se atrasa o olvida cancelar la cita, entonces para ello tal vez informar un día antes y pactar los horarios como tal que ya están establecidos, que por favor se cumplan de manera para que eso no pueda ser o no nos pueda afectar a nosotros a la hora de que cuando le esté el horario o el tiempo reservado para otro cliente
tenga que esperar por causa de la irresponsabilidad de un cliente anterior que antes tengamos. Hacer como un proceso de confirmación, ya como Cabal. algunos hacen, digamos en la cita, te hablan, digamos un Para restaurante, confirmar. hacer una cita a la 1, te llama como a las 12, mire, estamos confirmando de tal lugar porque usted haga una cita a la 1, va a venir o no, y así podemos agilizar esa parte. Cabal. Me parece ese lado porque así también pues evitamos que el personal pues tenga tiempos muertos, que el otro cliente pues no se atrase. La verdad es que sí, ¿verdad? O sea, funciona y todo, y lo importante es eso, pues que más que todo esa parte se mantenga, digamos, siempre activa y en el flujo para evitar procesos, perdón, reprocesos. Buenísimo. Sí, igual creo que prácticamente lo que se mejora o lo que se tiene que mejorar es el tema operativo y el tema de recursos humanos. O sea, prácticamente lo digital es lo que nos viene a quitar la brecha de esos tiempos de espera. Pero sí hay que capacitar muy bien al personal humano para que se pueda disminuir la brecha. Sí, para que disminuya ese tiempo, pues las personas también incluso sean responsables, ¿verdad? Y de la parte. Ya para ir cerrando, más que todo lo que es el tema del podcast, la película, el proyecto y todo, vamos dando lo que es básicamente ya un pequeño cierre, una pequeña reflexión de cada uno de nosotros acerca de lo que fue nuestro proyecto a lo largo de todo este ciclo y igual cómo lo podríamos gestionar de una mejor manera, ¿no? Para poder darle la continuidad al mismo. Pues la verdad, así como crítica, es que fue bastante exhaustivo en ciertas partes porque como no teníamos idea a nivel de que en el caso de Miguel no teníamos idea de cómo poner un servidor, dónde conseguirlo, palabras bien técnicas de MySQL o partes ya muy como de tecnología de información, o sea, son partes ya un poco más complicadas, más ¿cómo decirlo? Más técnicas para que como nosotros que no tenemos no hemos visto nada de eso anteriormente y que nos den de un solo, sí se nos hizo un poco complicado ese pedazo. O sea, sí está bien porque es algo que es nuevo que hemos aprendido de cómo por lo menos a nivel tecnológico funcionan estas partes, que sería de bien, cómo lo podemos seguir, o sea, cómo podemos darle seguimiento como decíamos, más que todo, como decimos en el último entregable, necesitamos darle una buena gestión, darle una buena enfoque porque sí teníamos varios puntos de mejora que obviamente no los tocamos mucho por lo mismo de que eran o el tiempo o lo mismo de que no teníamos mucho conocimiento sobre los temas en general, de todo a nivel de tecnología. Sí, en mi caso, fíjate que yo creo que la lección que más me llevo es el tema de la redistribución de las tareas, cómo nos asignamos, la manera en que trabajamos, o sea, prácticamente como armar el cronograma de las actividades, armar el WBS para ver cuáles son los puntos críticos que tenemos que hacer, porque en los 3 entregables trabajamos de manera diferente. En el primer entregable, si no mal recuerdo, todos hicimos todo. Trabajamos todos al mismo tiempo. Entonces, si bien es cierto, todos estábamos enterados de lo que todos estábamos haciendo, Pero fue más lento. Era más lento. O sea, prácticamente estamos aplicando, ¿no?, como la metodología tradicional de los proyectos. O sea, no pasamos al siguiente punto hasta que terminamos el otro, y el problema es de que todos lo estamos haciendo al mismo tiempo. En el segundo entregable fue diferente, o sea, ahí cada uno tomó su parte y no estaba como muy al pendiente de lo que realizaba el otro, entonces eso pudo haber generado cierta confusión. Pero en el entregable 3 vimos una diferencia porque ahí nos distribuimos mejor las tareas. Nos dividimos como por equipo Nos dividimos por equipos, para agilizar los entregables. Y bueno, o sea, prácticamente la comunicación trabajamos bastante porque era como, bueno, ¿cómo van con ese punto? Si avanzaron con este punto, podemos seguir al siguiente nosotros. Y bueno, yo siento que eso nos agilizó bastante, o sea, hizo que que el trabajo fuera un poco más, ¿cómo decirlo? Fuera más eficiente. Exacto. Sí, igual yo opino lo mismo en cuanto a
cómo nos distribuimos las tareas. Si bien es cierto, al principio, como bien lo mencionaban, fue más lento, pero creo que al principio teníamos un mejor control de la información que estábamos llevando, porque todos estábamos trabajando bajo la misma dirección, bajo la misma información, bajo el mismo conocimiento. Entonces, cada tema que se presentó dentro del proyecto, pues todos estábamos sabedores de eso. En cuanto al segundo periodo, que nos redistribuimos las tareas, pues fue un poco más difícil, siento yo, porque como cada quien trabajamos bajo el método básicamente de especialización, donde una persona se enfocaba en una área única, específica. Entonces, uno, por ejemplo, en un negocio, en una empresa, es como que si una persona de una área falta, el proyecto o las tareas se retrasan porque otra persona no sabe hacer esa tarea. Entonces, cierto que parte de eso, bueno, o sea, de todos los periodos nos pudimos llevar un aprendizaje en cuanto a los métodos de trabajo. Y pues en el tercero, pues sí, como bien lo mencionaban, fue un poco más eficiente. Trabajamos en dos grupos, bajo el mismo grupo, ¿verdad? Y bajo una misma dirección. Es decir, de que un grupo explicaba lo otro, el otro grupo explicaba lo otro, entonces, quieras o no, fuimos más eficientes y a la vez teníamos un mejor control de todo lo que se estaba haciendo, porque estábamos trabajando bajo una misma dirección, más sin embargo en un estilo diferente, para poder agilizar tanto el proceso y de esa manera pues no perder el objetivo, que era que todos teníamos que saber todo lo del proyecto, ¿verdad? Sí, también concuerdo, pues al principio todos trabajamos básicamente como el método de cascada, pues íbamos todos juntos, terminábamos una parte, comenzábamos la otra, terminábamos, comenzamos. Luego, así como los hermanos McDonald y Ray Kroc se dividieron y empezamos cada uno a hacer nuestro punto, exacto. Y después, pues ya en el entregable conflicto, ¿verdad? Sí. Y otra vez, ya en el último, ya volvimos a unirnos y de verdad, pues que aprendimos de esos 3 puntos, ¿verdad? Por así decirlo. Ya dando un cierre a lo que fue parte de lo que es la película Hambre de Poder. Este podcast más que todo tiene la finalidad de poder centrarse en esa parte de lo que es ahora, pues lo que nosotros conocemos como el imperio de lo que es McDonald's, como Ray Kroc no pudo llegar a pasar de ser un modelo muy rígido por personas que tenían como esa parte, ¿no? De ser muy rígidas, a hacer un método más ágil, más rápido, e irse apostando por el riesgo más que todo, y aún así pues llegar a ser una de las franquicias de comida rápida más grandes en el mundo. Damos las gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en la próxima.